Se trata del parlamentario Daniel Olivares, a quien le damos la bienvenida a 90 Matina. Muy buenos días, congresista Olivares. Hemos tenido oportunidad con usted de conversar antes otras invasiones que incluso atentaban con el entorno ecológico de nuestra ciudad. Pues acá estamos frente a una invasión que parece que está terminando, digamos, en buen ánimo. La gente se está retirando, seguramente desanimadas y frustradas, pero la pregunta es, ¿quiénes estarían detrás de estas invasiones? Buenos días, Pedro, Maritere y a todos los televidentes. Detrás está un montón de gente, lamentablemente. Tenemos autoridades de todos los niveles, por lo que yo he podido ver en mi trabajo en este año, ¿no? En lo que y ya hemos hablado de esto con ustedes alguna vez. Hay autoridades que alcanzan gobiernos municipales, gobiernos regionales, incluso han llegado a Congreso, no hablo en fin, están en todos lados. El tráfico de terrenos es un fenómeno nacional que sucede todos los días y sucede en todos lados. Se ocupan terrenos de patrimonio histórico, terrenos privados, terrenos del Estado en general. Entonces es un fenómeno que ha entrado a todos lados. Una de las cosas justamente que hemos conversado y que deberían meter en agenda el nuevo Congreso, que va a tener 5 años, ¿no? Porque el Congreso en el que yo he estado ha estado un año en medio de este tumulto, pero en estos 5 años debería abrirse una comisión investigadora que dure el tiempo que debe durar y que llegue al fondo del asunto de quiénes son los que están, cuáles son las autoridades, digamos, que se han coludido en el tráfico de terrenos. Y hemos visto un montón de alcaldes que están encarcelados por eso. Entonces, sí es algo muy profundo y que agarra creo que ustedes lo dijeron hace un momento, agarra una realidad o un diagnóstico real, un problema real, que es la falta de vivienda social que hay en el Perú. Por lo menos 500.000 de viviendas faltan ahorita en el Perú, y de eso se agarran los traficantes de terrenos para jugar con la necesidad de personas que se ven al final condenadas a vivir por años sin luz, sin agua, sin un colegio cerca, sin seguridad, sin transporte, porque no está planificadas esas ciudades. Entonces es todo un sistema, digamos, que se ha generado a partir de la necesidad de vivienda social. Usted lo ha dicho, escuchamos los testimonios de estas personas y algunos tienen mucho sentido. Han perdido el cuarto que ya no pueden pagar, necesitan un lugar y no hay vivienda social. Pero también es verdad que hay muchas autoridades a lo largo del Perú que encuentran una fuente de ingresos en el tráfico de terrenos que ejecutan los traficantes, pero con el visto bueno o la inacción de esas autoridades. Ahora, estamos en Chorrillos, al parecer hay una salida, una solución a lo que hemos estado viendo en estos días, pero también hay una invasión en la zona de Lomo de Corvina en Villa El Salvador. Es otra realidad. Lo que queríamos ver con usted es de quién depende de que esto pueda tener una salida, una solución en el tiempo. Sí, a ver, yo destaco primero que la policía, por lo que sabemos hasta el momento, haya tenido una forma inteligente, pacífica, de poder desalojar a personas que muchas de ellas son víctimas, digamos, de la situación, de la necesidad del traficante mismo, ¿no? Entonces, me parece bien que hayan entrado de manera pacífica y espero que lo hagan rápidamente en Lomo de Corvina y en todos los otros lugares. Nosotros hacemos seguimiento a varios lugares. Ahí lo que tiene que funcionar es las procuradurías, ¿no?, de los sectores y trabajar con la policía. Esa es la parte de recuperar, la recuperación extrajudicial. Pero el tema de fondo, yo creo que se tiene que solucionar, y eso, y me adelanto un poquito, es algo que queremos presentar en el Congreso junto con algunos congresistas. Lo que se necesita es gestionar el desarrollo sostenible de las ciudades, ¿ya? Pero suena un poco grande, ¿ya? Es gestionar el suelo del país. Necesitamos que el Estado, con mecanismos legales nuevos, y es una ley que queremos presentar, incluso lo hemos hablado con el Ministerio de Vivienda y con otros colegas congresistas, y tenemos que presentarlo en estos días. El Estado tiene que ser mucho más activo en cómo gestiona los suelos, el suelo del país. Las inmobiliarias, para explicarle un poco mejor a la gente, las inmobiliarias privadas, por ejemplo, buscan terrenos estratégicos que a ellos les pueden resultar rentables para construir edificios y venderlos, ¿no? Esa es la lógica privada. Bueno, la lógica pública no debería ser similar, pero no buscando rédito económico, sino debería buscar suelos, promover desarrollo de vivienda social, no vivienda de clase media como techo propio, vivienda social de verdad, vivienda popular de verdad, ¿no? Y debería gestionar suelos a nivel nacional y promover la construcción de vivienda social.
se necesita, ¿y para qué? No como el privado para ganar un dinero específico, sino en el Estado para evitar estas cosas, por ejemplo, que son caras para el Estado y que son caras en un sentido completo, ¿no? De salud pública, de funcionamiento de ciudades, del agua que se tiene que llevar después a lugares donde no deberían tratarse como vivienda. Entonces, todo ese sistema mal hecho que tenemos en todo el país se tiene que solucionar con un Estado promotor de la vivienda social, promotor del uso estratégico del suelo. Eso es lo que el siguiente paso para solucionar el tema de fondo. Hace 30 años que no se hace. Claro. Se ha intentado hacer varias veces, pero ahora es donde toca hacerlo y les cuento que ya he hablado con algunos colegas e incluso con el Ejecutivo y el Ministerio de Vivienda, que felizmente ahorita tiene una ministra que tiene esa visión, que no se ha tenido mucho tiempo, para poder empujar finalmente una propuesta de desarrollo de suelos y de vivienda social real, para acabar con esa brecha. Claro, sin duda, si usted nos ha mencionado que más o menos 500.000 de personas no tienen vivienda, hay carencias, hay necesidades, hay expectativas, hay esperanza de cualquier manera poder acceder a una vivienda, y sería importante, como usted bien dice, que hayan programas sociales para que mucha gente pueda acceder a una vivienda barata, pero a una vivienda hecha en un territorio, en un terreno formal, donde tengan servicios y todo. Pero mientras eso se elabora, mientras eso sucede, hace 30 años, usted mismo lo dice que no se da, hay estos traficantes de terrenos. ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cómo hacen, cómo empieza esta semillita de vamos a invadir un terreno y cuáles son los pasos hasta que finalmente la gente toma posesión de este terreno? A ver, es todo son mafias muy bien organizadas, muchas veces mejor organizadas que el Estado, lamentablemente, con dinero, con aliados en los municipios. Por ejemplo, ¿no? Ya hemos visto los malditos de San Bartolo, cada cierto tiempo escuchamos, ¿no? un nombre de un distrito, ¿no? Se organizan entre ellos, encuentran terrenos que son o privados o del Estado, se encuentra una fecha en la que la policía está ocupada en otras cosas, por ejemplo ahora las elecciones. La fecha Toda la clave, policía ha estado desplegada para ver el tema electoral. Entonces, ¿por qué ha pasado eso en estos días? Porque está la policía en las elecciones. Yo, en mi seguimiento, junto con mi equipo, hablamos con el Ministerio del Interior y nos decían, claro, toda la policía especializada, la UCI y tal, están regresando de todas las regiones. En ese han tenido que regresar para poder hacer un operativo, por lo que veo exitoso, por lo que veo hasta el momento, que no ha tenido víctimas y que se ha recuperado el terreno. Eso para mí es exitoso, que no hayan víctimas y se recupere el terreno. Totalmente. Entonces, se organizan en fechas, tienen recursos. Por ejemplo, creo que la última transmisión que hicimos con ustedes, yo estaba en San Juan del Urigancho, en la zona de Las Lomas. Ahí, por ejemplo, los traficantes entran con excavadoras súper caras, con las Caterpillar grandotas, y de un día para otro empiezan a hacer caminos. Eso no es barato. Entonces, plata hay, contactos hay, porque, por ejemplo, se toma un terreno, se trata con corrupción de lograr certificados de posesión por parte de los municipios. Ahí entra la corrupción de nuevo en los municipios, y con esos certificados de posesión los ciudadanos buscan agua, reconocimiento de agua en CEDAPAL, tal, y así empieza toda la cadena, ¿no? Entonces, finalmente, ¿quién es la mayor víctima acá? El ciudadano, que ha invertido, que le ha costado carísimo en proporción a lo que le cuesta a cualquier persona un terreno, le cuesta carísimo ese lugar, un sitio que no va a tener agua por 15 años, no va a tener luz probablemente por 15 años, que podría, que es de otra persona la propiedad y podrían tratar de quitárselo, y condenas a la gente finalmente a vivienda precaria. Entonces, el traficante no le importa, el traficante vende y de ahí se va a otro lugar a vender. Y son unos cuantos grupos que se van moviendo por todo el país. Por eso yo digo que siempre escuchamos que hay comisiones investigadoras y que no sirven para nada, pero yo sí creo que se necesita una comisión al nivel congresal que tiene esta protección, que dure 2, 3 años si es necesario, pero que vaya a la profundidad de todo lo que ha sucedido. La Bajato es en macro lo que el traficante acá, el tráfico de terrenos es en micro a nivel nacional. Entonces hay mucha gente metida, ya hay alcaldes encarcelados, y lo que necesitamos es investigación para que se vea. Creo que lo que usted comenta, congresista, este modus operandi, esta línea es muy importante porque justifica la necesidad de esa comisión. Una muy cortita, porque nos escriben también, se están ocupando, se están invadiendo terrenos de zonas protegidas culturalmente, al lado de huacas. ¿Cómo es esa problemática de zonas intangibles que son ocupadas permanentemente?
Sí, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en Caral. Yo fui con mi equipo a Caral, ¿no? Donde está la doctora Rochadi con todo su equipo, y ahí, por ejemplo, hay disputas. ¿Por qué? No solamente en Caral, sino en general. Las zonas de patrimonio cultural, no todas están totalmente definidas, cuáles son exactamente, no es que están todas demarcadas. Y en el Perú, hay que decirlo, tú excavas en casi cualquier lugar y encuentras restos arqueológicos, porque tenemos una cultura muy rica antigua. Entonces, sí choca la falta de planificación de las ciudades, la falta de vivienda social y la riqueza que tenemos bajo tierra. Choca muchas veces. Y no siempre y muchas veces es razonable a veces la posición del ciudadano que ha estado hace 100 años en un lugar donde se encuentran restos arqueológicos después, pero es una familia que está hace 100 años de manera legítima. Entonces ahí hay problemas. ¿Qué es lo que hemos encontrado con el Ministerio de Cultura? Que nos hemos reunido con ellos para ver ese tema. Hay que encontrar formas mixtas de uso. Por ejemplo, hay buenos ejemplos con huacas que se están recuperando y se está haciendo vivienda alrededor, porque es un valor para la gente tener vivienda alrededor y se va protegiendo las cosas. Entonces están tratando de encontrar fórmulas sostenibles de proteger el patrimonio y mantener casi como protección también un uso mixto junto con la vivienda. Hay fórmulas en el mundo, ese es el camino, digamos. La intangibilidad cada vez es menos utilizada, porque se está viendo menos sostenible, menos fácil de sostener. Ahora el uso mixto es el camino. Y se tiene que hacer a través del Ministerio de Cultura, que ellos felizmente están muy comprometidos con eso. Claramente. Pero, como ustedes saben, el Estado es débil. Sí. Necesitamos una solución. Vamos a poder conversar con usted en otra oportunidad. Claramente, entonces, frente a la carencia, la necesidad de tantas personas que necesitan, o la ausencia del Estado, entran estas mafias, ¿no?, que lucran, que son violentas, que amenazan, que son corruptas y ocupan este espacio, ocupándose claramente, tomando donde tampoco el Ministerio de Cultura está, y es huacas, lugares intangibles, propiedad privada. Es decir, hay riberas del río donde hay huaicos, donde luego vienen todas estas problemáticas. Cuando vienen los huaicos, se llevan las casas, se arrasan, y uno dice, ¿pero por qué están ahí? Porque hay traficantes de terreno que les ofrecen una vivienda y les ofrecen ubicarse ahí. Es decir, toda una problemática que el Estado debe asumir. Esperemos que el próximo gobierno se encargue finalmente de esto. Muchísimas gracias, congresista. A usted. Muchas gracias, congresista. Bien.